Fermentación alcohólica. Aunque después de tiempos prehistóricos el hombre ha estado familiarizado con la fermentación alcohólica, la causa del fenómeno no se descubrió hasta 1860 aproximadamente. Poco tiempo antes, el químico francés había descrito la producción del alcohol a partir del azúcar con esta ecuación. Su fórmula es C6H12O6, la glucosa, con 2CO2, que es el dióxido de carbono, más 2CH3CH2OH, que es alcohol etílico. A mediados del siglo XIX hubo debate entre las teorías para explicar el mecanismo de la fermentación alcohólica. Un grupo consideraba que el proceso era estrictamente químico. Otros aseguraban que era un proceso ligado íntimamente con las actividades de organismos vivos. Entretanto, Pasteur estudiaba cómo se produce el ácido láctico en la leche y cómo se forma el ácido acético en ciertos vinos. De sus experimentos concluyó que la fermentación es un proceso anaerobio, es decir, que se realiza en ausencia de oxígeno por la acción de ciertos microorganismos. Cuando se excluían estos, no ocurría la fermentación, lo que indica que la fermentación es un proceso fisiológico íntimamente ligado con la vida de las células. Esta idea contradecía la conclusión que había llegado Lavoisier de que todo ser viviente necesita oxígeno para respirar. Desafiando las ideas de Lavoisier, Pasteur opinó que había sustitutos de oxígeno molecular y que la fermentación, en efecto, es el resultado de actividades vitales que se realizan en ausencia de aire. Los experimentos y los escritos de Pasteur hicieron mucho para establecer la creencia de que la fermentación está asociada directamente con el crecimiento y el metabolismo de la materia viva. Pasaron más de 20 años antes de que ocurriera el siguiente gran paso de importancia en la investigación acerca de la fermentación. En 1897, Buchner hizo el descubrimiento casual que no solo abrió la puerta de los secretos de la fermentación, sino a todos los que la química enzimática moderna, principalmente interesado en hacer extractos protoplasmáticos de las levaduras para inyectarlos a los animales. Molió levadura con arena, la mezcló con ciertos otros compuestos y finalmente exprimió el jugo con una presa hidráulica. Como era difícil producir ese material diariamente, hizo varios intentos para expresar el extracto. Puesto que había de inyectarse a animales, no era posible emplear los antisépticos ordinarios. Ya se aprobó la química casera, usual de agregar grandes cantidades de azúcar. Cuando la sacarosa fermentó rápidamente con el jugo de levadura, observó por primera vez la fermentación en ausencia completa de células vivientes. Al final era posible estudiar los procesos de la fermentación alcohólica independientemente de todos los demás procesos, tales como el crecimiento, multiplicaciones, excreciones y las complicaciones que acompañan a la fermentación de la célula viviente de levadura. Los trabajos de Buchner
fueron seguidos por estudios intensivos de las propiedades de los jugos de levadura, con los que se logró fermentar gran número de azúcares, tales como la glucosa, la fructosa, la manosa, la sacarosa y la maltosa. El jugo convertía a la glucosa con alcohol etílico y óxido de carbono conforme a la ecuación de Lausanne. Química de los hidratos de carbono. Antes de discutir en detalle el metabolismo de los hidratos de carbono, es necesario que revisemos brevemente la química de estas sustancias. Para más detalles relacionados con la química de los hidrocarbonos, véase el libro de Witte. Los azúcares y los aminoácidos son las fuentes principales de energía en la alimentación del hombre, bien que no son esenciales al cuerpo ni a sus células. Las células podrían obtener igualmente su energía en una mezcla de proteínas o grasas o de otros tipos de moléculas decarbonadas. Los carbohidratos son el alimento más barato y esta la razón de que predominen en la dieta ordinaria. Los hidratos de carbono, aunque primordialmente utilizados como fuentes de energía, también dan esqueletos carbónicos, átomos de carbonos enlazados entre sí y asociados con hidrógeno y oxígeno, que son necesarios para la formación de los componentes básicos del protoplasma. Por ejemplo, la glucosa, que contiene 6 átomos de carbono unidos entre sí, puede distinguirse en 2 compuestos que contienen 3 átomos de carbono cada uno. Las unidades de 3 carbonos sirven para formar otros compuestos esenciales que contienen un esqueleto de solamente 3 carbonos. Las unidades básicas de los hidratos de carbono están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Muestra algunos ejemplos de hidratos de carbono en la cadena de varia longitud en la figura 4. Tómese de que los elementos específicos, la glucosa, por ejemplo, el grupo OH puede inscribirse a la derecha o a la izquierda. Un modelo tridimensional mostraría esto mucho mejor, pero el punto principal que deseamos realizar es que muchos azúcares contienen el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno y varían solamente en cuanto a la posición de los grupos OH. Estos azúcares de composición química igual, pero de propiedades químicas diferentes, reciben el nombre de isómeros. Así, además de la glucosa, los azúcares galactosa, manosa y fructosa pueden representar por la misma fórmula C6H12 o 6, puesto que las células pueden distinguir entre estos isómeros debido al alto grado de especificidad de reacciones que muestran las enzimas. La fórmula empírica de un compuesto no nos da la información del gran valor. Para poder entender el metabolismo celular debemos conocer la forma de los compuestos. Por eso se considera la geometría molecular como se discuten las reacciones de toda clase de compuestos, como en la figura 4.1. La forma de la cadena abierta de los azúcares ocurre en soluciones acuosas, pero está en equilibrio con la forma anular. Las estructuras anular es la forma normal que se encuentra en los hidratos de carbono de cadena más larga. Los anillos se forman de una cadena mediante la reacción del grupo hidroxilo en composición de 4
0,5 con el grupo carbonilo. Su fórmula sería -C igual a O menos H. El resultado, como se indica más abajo, es la formación de un puente de oxígeno y de un anillo que contiene 5 o 6 elementos. Para mostrar las relaciones estéricas especiales de los varios grupos anatómicos de la molécula, las estructuras anulares que se dibujan como se ve aquí para la ribosa y la glucosa, el anillo se imagina visto oblicuamente desde arriba. Los lados gruesos están más cercanos al observador, aunque haremos uso de las fórmulas en cadena recta para los azúcares en diversas ocasiones, se deberá tener presente que la estructura anular y la especificidad estereoquímica en las enzimas son de mucha importancia para entender los procesos bioquímicos. Los azúcares del tipo sencillo pueden, como los aminoácidos, estar unidos unos con otros para formar unidades más largas. El azúcar de caña, la sacarosa, por ejemplo, está formada por glucosa unida a fructosa en una cadena de 2 azúcares que lleva el nombre de bisacárido. Carbones de 3 azúcares trisacáridos son comunes, al igual que la cadena de muchos azúcares como los polisacáridos. El almidón y el glucógeno son polisacáridos que por hidrólisis dan glucosa. Luego está la fosforilación de la glucosa. El primer análisis de importancia sobre la actividad del jugo de levadura fue hecho por Harden y Young en 1905, cuando agregaron jugo fresco de levadura en una solución de glucosa con el pH 5. La fermentación empezó casi inmediatamente, aunque la velocidad de la producción del dióxido de carbono disminuyó. Pronto la restauraron, introduciendo fosfato inorgánico. La recuperación solo fue temporal, porque el fosfato pronto fue utilizado y la velocidad de la fermentación cayó al declinar la concentración del fosfato. Agregado más fosfato, produjeron otra ráfaga de fermentación, puesto que el fosfato inorgánico que agregaban a las mezclas de formación siempre desaparecían. Los dos científicos sospecharon que se estaba formando un éster orgánico de ácido fosfórico y pronto confirmaron sus sospechas cuando aislaron tal éster en forma de un disfosfato de hexosa. Quiere decir disfosfato de fructosa. Luego de realizar este experimento, observaron que pronto confirmaron sus sospechas cuando aislaron tal éster en forma de un difosfato de hexosa, que significa disfosfato de fructosa. Observaron que la sustancia fermentada activamente mediante jugo de levadura fresco en este respecto se comportaba como glucosa y concluyeron que probablemente era un producto intermedio de la fermentación alcohólica. Más tarde, Robinson aisló otro fosfato de azúcar. Cuando lo examinó detalladamente, el fosfato de azúcar resultó una mezcla en equilibrio de la glucosa 6 con fosfato, que quiere decir ácido glucosa menos 6 menos fosfórico, con el ácido unido al carbono 6 de la glucosa y de la fructosa, que sería -6 fosfato, que sería
ácido fructosa, 6, fosfórico. Puesto que ambos azúcares podían ser fermentados, parecía estar claro que estas sustancias eran producidas por la unión del fosfato inorgánico con el carbono 6 del azúcar. ¿Cómo se forman estos ésteres y en qué manera llegan a convertirse en alcohol y dióxido de carbono? El disulfato de la fructosa fueron a preguntas que tuvieron en jaque a varios bioquímicos brillantes durante décadas. Como veremos más adelante, los estudios acerca de los extractos musculares revelaron algunos de los pasos químicos de la fermentación y poco a poco se hizo evidente que la fermentación de la glucosa por jugo de levadura es muy similar a la descomposición anaeróbica del glucógeno por extractos musculares. Volvamos a Hansner y Jones para el próximo gran paso hacia adelante en nuestro entendimiento de la fermentación. Ellos descubrieron que el jugo de la levadura pierde su actividad cuando se dializa, es decir, cuando se pone el jugo en una bolsa de permeabilidad selectiva rodeada de agua. La bolsa era muy parecida a una membrana de celofán y unos pocos microscópicos permitían el paso de pequeñas moléculas hacia afuera, pero no a las moléculas grandes que permanecían dentro. Ensayando el contenido de la bolsa, encontraron que el jugo dializado carecía el poder fermentativo, pero que su actividad se restauraba al agregarse el material que se había difundido al agua. Experimentos adicionales demostraron que el contenido de la bolsa se destruía con facilidad con el calor, pero que el material fuera de la bolsa era relativamente estable. De estos experimentos dedujeron los descubridores que además de las moléculas grandes dentro de la bolsa y que hoy sabemos son enzimas, el jugo de la levadura también contenía sustancias termoestables, dializables, necesarias para la función de las enzimas. Estos factores dializables son las coenzimas. Así pensó que el jugo de la levadura contenía una cimasa compuesta de una enzima termolábil no dializable y una cocimasa, que quiere decir cofactor, dializable y termoestable. Ahora sabemos que la cimasa es una mezcla compleja de muchas enzimas y que son necesarias varias coenzimas para su funcionamiento. En este punto vamos a hacer un gran salto en la historia del desarrollo del metabolismo de los hidrocarbonos y vamos a considerar nuestros presentes conocimientos de los pasos iniciales del metabolismo de la glucosa. No es necesario dar aquí todos los detalles de los pasos intermedios en la conversión de la glucosa en el alcohol. No es necesario dar aquí todos los detalles de los primeros intermedios en la conversión de la glucosa en el alcohol. Esta información se puede adquirir en textos avanzados y monografías, algunos de los cuales se citan en una lista bibliográfica al final de este libro. Solamente haremos una mención somera de las reacciones claves que llevan la formación del alcohol y haremos algunos digresión para describir la coenzima o las enzimas participantes.
Si se agrega la glucosa y el fosfato inorgánico al jugo dializado de levadura, no ocurre la fermentación y no se producen ésteres de fosfato y azúcar, lo que muestra que uno de los coenzimas ha de tener un papel importante en la reacción. Si se agrega el ATP al jugo dializado, los fosforilación del azúcar, es decir, la adición del fosfato al azúcar, principalmente nuevamente y puede aislar el difosfato de hexosa. Esta serie de reacciones ha sido aclarada mediante trabajos con enzimas altamente purificadas. El primer paso en la serie consiste en transferir uno de los grupos fosfatos del ATP a la glucosa para formar glucosa-6-fosfato y el ADP en una reacción que es catalizada por enzimas. La exocinasa, que quiere decir todas las enzimas que catalizan reacciones en que intervienen el ATP, se llaman sinasas, frutosinasas, glucosinasas, etc. Enseguida, las moléculas de la glucosa-6-fosfato, después de una serie de transformaciones, reaccionan nuevamente con el ATP para formar el disfosfato de hexosa. Como lo indica en la figura 5, el disfosfato de hexosa se divide ahora para formar dos moléculas de fosfato de triosa, que quiere decir azúcar de 3 carbonos, cada uno de las cuales contiene un fosfato, aunque los productos de la reacción del desdoblamiento son diferentes. Pueden convertirse el uno y el otro en una reacción reversible. El intermedio esencial en la formación del alcohol es el gliceraldehído 3-fosfato, que quiere decir ácido gliceraldehído 3-fosfórico. Luego está la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato. Antes vimos lo que ocurre en el aldehído cuando por oxidación se convierte en ácido en el jugo de levadura. Hay una coenzima, la hidrogenasa del triosofosfato, que cataliza este paso oxidativo, en el cual hay eliminación de hidrógeno. El gliceraldehído 3-fosfato se adiciona en el grupo SH de la enzima, como se muestra en la figura 5, y luego ocurre la oxidación para formar el grupo rico en energía en la enzima. Este grupo a su vez reacciona con fosfato inorgánico para formar ácido 1.3 difosfoglicérico. En la próxima etapa, el grupo fosfato rico en energía es transferido del carbono 1 y una molécula de ADP para formar ácido 3-fosfoglicérico y el ATP, reacción que es catalizada por una enzima que recibe el nombre de sinasa, el ácido fosfoglicérico. Esto es la reacción es reversible. La coenzima de la hidrogenasa del triosfosfato juega un papel vital como oxidante en la reacción. Como dijimos, Hartner y Young demostraron que se requiere un factor pequeño termoestable para la fermentación alcohólica. Esta coenzima dializable fue pronto aislada y se identificó como un compuesto de ácido adenílico
amida del ácido nicotínico, una vitamina del grupo B, efectivamente en la prevención de la pelagra y fosfato. Estos descubrimientos dieron la primera clave reveladora de la función de las vitaminas en el metabolismo celular. Al ir examinando las varias bases de la bioquímica, veremos la importancia de acción de las vitaminas en las moléculas de coenzimas. Demostraba la estructura de la coenzima 1. Se dio a estas el nombre de nucleótido de difosforidina. El grupo reactivo del DPN y el de TPN nucleótido de trifosforidina, una coenzima que difiere del DPN por tener otro fosfato agregado a la ribosa del ácido aldenílico. En las oxidaciones biológicas, en el anillo de piridina, el anillo puede aceptar 2 electrones y un protón para formar una nueva estructura. En la oxidación de la gliceraldehído 3-fosfato se quita 2 átomos de hidrógeno, pero en la reducción del DPN solamente se le agrega al anillo un ion hidrógeno, puesto que se transfiere 2 electrones al DPN. Un hidrógeno queda en el medio y el DPN reducido se designa en DPNH. Así es la oxidación de la gliceraldehído 3-fosfato. La coenzima se forma ácido 3-fosfoglicérido y el ADP se convierte en ATP. Una vez que se ha reducido todo el DPN disponible, la fermentación cesa, pero como veremos más adelante, el jugo de levadura contiene enzimas que catalizan la oxidación del DPN, regenerando así la coenzima activa. Tómese con el fosfato inorgánico, al igual que el nótese que el fosfato inorgánico, al igual que el ADP, separará el intercambio rico en energía formando en la superficie de la enzima. Metabolismo del ácido 3-fosfoglicérico. El jugo de la levadura metaboliza el ácido 3-fosfoglicérico del siguiente modo. El éster 3-fosfato se convierte en el éster 2-fosfato, que quiere decir un ácido 2-fosfoglicérico, el que luego se deshidrata y hace que la energía de la molécula sea redistribuida en un grupo fosfato rico en energía. El ácido fosfoenolpirúvico, la formación del ácido fosfoenolpirúvico a partir del ácido 2-fosfoglicérico es catalizado por una enzima llamada enolasa. En presencia de fosfato, la enolasa es fuertemente inhibida por fluoruro debido a la separación del magnesio en forma de fosfato de magnesio, que es esencial para la acción de la enolasa. Si se utilizan el fluoruro, es una fermentación por jugo de levadura. Puede evitarse el metabolismo del ácido 2-fosfoglicérico, hecho que permitió a los bioquímicos acumular el ácido 3
fosfoglicérico en cantidades que pudieran aislar e identificarse, entonces pudieron demostrar que cuando se agrega el ácido 3-fosfoglicérico a un extracto de levadura no inhibido, rápidamente se convierte en ácido fosfoenopirúvico. Este grupo fosfato nuevo rico en energía no difiere en nada del que se forma de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. El fosfato, en presencia de una sinasa específica, puede ser transferido al ADP para formar el ATP y el ácido pirúvico. El ácido pirúvico es un ácido diacetónico, el primer paso en el metabolismo de tales ácidos es la pérdida de dióxido de carbono, que vendría a ser descarbosilación. En los extractos de la levadura, la descarbosilación produce dióxido de carbono y acetildehído, que su fórmula vendría a ser CH3COCOOH entre CH3CHO más CO2. La enzima que cataliza esta reacción es una carboxilasa y requiere como cofactor, que quiere decir cocarboxilasa, otra de las vitaminas del grupo B, la tiamina. Para que la tiamina coopere en la acción enzimática debe estar fosforilida en forma de pirosofosfato de tiamina, que significa TPP. En la etapa final de la producción del alcohol, el acetildehído se produce para formar alcohol por medio de los hidrógenos que pasaron al DPN en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. La reducción del acetildehído al alcohol y la oxidación del alcohol al acetaldehído es catalizada por una enzima denominada deshidrogenasa de alcohol. La coenzima necesaria para la acción de esta enzima es el DPN. El CH3CHO más DPNH más H más CH3 y CH2OH más DPN. Como la figura 5.7 muestra un resumen de esas notables reacciones catalizadas por levadura, el esclarecimiento de cada paso, el aislamiento y la purificación de estos numerosas enzimas y coenzimas en la demostración del esquema completo de lo ocurrido en la célula de la levadura constituye en uno de los trabajos de investigación más brillantes de la historia de la bioquímica y la fisiología celular. Los resultados globales de la serie de reacciones principales en la glucosa son: primero, por cada molécula fragmentada de la glucosa se forman 2 moléculas de alcohol y 2 de dióxido de carbono. Segundo, por cada molécula de la gliceraldehído 3-fosfato que se oxida, una molécula de DPN se reduce y más tarde se reoxida a expensas de la molécula del acetildehído, que se forma en una discarbosilación del ácido pirúvico. De cada molécula de glucosa salen 2 triosas que llevan a la fosforilación. Una molécula de DPN se reduce y más tarde se reoxidan y expensas de la molécula de acetildehído, que se forman en la descarbosilación del ácido pirúvico
De cada molécula de glucosa salen dos de triosa, que llevan a la formación de dos moléculas de alcohol y CO2. Tercero, se emplean dos moléculas de ATP en la fosforilación de una molécula de glucosa. La segunda se utiliza en la formación del disfosfato de hexosa, cada molécula del cual las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una de estas toman una molécula de fosfato inorgánico después de haber sido oxidada para formar dos grupos fosfato ricos en energía que se transfieren al ADP para formar el ATP. Por lo tanto, esta fase de la fermentación, la levadura la recupera solamente la cantidad de ATP utilizada en las fases iniciales. En la deshidratación de las dos moléculas de ácido 2-fosfoglicéricos se forman dos grupos adicionales de fosfatos ricos en energía. Así, en la fermentación alcohólica hay una síntesis neta de dos moléculas de ATP. Cada molécula de glucosa que se metaboliza, nótese que es el descubrimiento del ácido pirúvico, es probablemente la única reacción irreversible en la totalidad del proceso de fermentación. La conversión de la fructosa 1-6 y disfosfato en la fructosa 6 fosfato no lleva la reformación del ATP. La reversibilidad de esta reacción depende de la separación del fosfato en posición 1 por hidrólisis. La reacción es catalizada por una enzima específica, fosfatasa. Nótase la importancia del fosfato inorgánico y del ADP como factor de control en el metabolismo celular.